Bienvenidos a una nueva edición de los coloquios desde la UNI. Reciban el cordial saludo del rector de la universidad, del doctor Arturo Talledo Coronado. Asimismo, del director de la escuela de posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos. Guillermo Ruiz, a cargo de los coloquios desde la UNI, compartiendo experiencias, tratando de poner a disposición de los profesionales contemporáneos y de los estudiantes también, los avances de las tecnologías y su aplicación en el mundo productivo y educativo. El día de hoy observaremos un tema relacionado al ascenso de los seres humanos respecto de sus propias potencialidades. Y este tema se refiere a las actitudes y aptitudes, pero con un contexto hacia el futuro, hacia lo que será la quinta revolución industrial, tema en el cual coinciden todos los autores que viviremos intensamente a partir del año 2030. ¿Y qué actitudes y qué aptitudes han de mostrar los individuos para estos tiempos? Veamos. La quinta revolución industrial trae una serie de novedades que van a impactar en el comportamiento de los seres humanos notablemente, cómo producimos, cómo educamos, cómo nos entretenemos, cómo hacemos las cosas en general. Y en el marco de esta nueva cultura tecnológica surge la inteligencia artificial que ya está en nuestras manos, que seguirá evolucionando y potencializándose, que será dándonos oportunidades de respuestas inmediatas a temas complejos y con un conjunto de algoritmos que son capaces de ubicar información en los inmensos volúmenes que están disponibles en los servidores alrededor del planeta. Pero también tenemos otro componente denominado tecnología cuántica, que supera exponencialmente la tecnología digital con la cual vivimos, compartimos en la actualidad. La tecnología digital, que era la posición de uno, posición, y cero, otra posición. Suma de posiciones que daban lugar a complejas combinaciones y eran el mecanismo de los circuitos electrónicos y los programas de software. Bueno, ahora eso va a tener un incremento extraordinario, porque la posición uno tendrá en sí misma múltiples posiciones, la posición cero tendrá en sí misma múltiples posiciones y en el intermedio habrán también múltiples posiciones, lo cual dará lugar a circuitos extraordinariamente más veloces y a programas igualmente mucho más complejos y que darán lugar a respuestas mucho más rápidas respecto de la analítica de software que se haya programado. Y tenemos el mundo microscópico de la nanotecnología, en donde ingresamos a nuevas disciplinas como por ejemplo, pues la biología cuántica, ¿no? La nanobiología, entre otras. Temas que impactarán en el mundo clínico, en la biología y en general en mucho de lo que conocemos hoy de los seres vivos. Y llegarán otros temas, como por ejemplo, recordemos que la sensórica humana se refiere el empleo de nuestro sentido, hablo en singular, porque el ser humano tiene un solo sentido, el tacto. Tocamos los fotones y por eso vemos con el sensor visual, tocamos las ondas sonoras y por eso oímos con el sensor auditivo, tocamos las partículas que hay en el aire olfateando, ¿no? Es el sensor olfativo, el sensor gustativo, son las papilas gustativas, tocamos lo que llega a la boca y la piel y todo nuestro cuerpo sensibiliza vía el tacto y todo lo que tocamos del ambiente, corrientes de aire, percepciones de distinta naturaleza. La sensórica total en el ser humano ahora se estimula gracias también a instrumentos de nanotecnología, pero la sensórica de los robots la entendemos mejor para ir proveyendo
de aquellos ambientes de laborosidad en esa relación hombre-máquina, ¿no? Bien, tenemos a su vez otro componente que también es necesario comprenderlo en su amplitud, la economía digital, que no es criptomonedas, por si acaso. En todo caso, las criptomonedas son una pieza de las muchas que comprenden el ambiente de la economía digital. Y no es únicamente nuestra tarjeta del banco. Todas las transacciones que tienen relación con el mundo de la bolsa de valores, de los sistemas financieros, de los sistemas de transferencia de fondos, de los sistemas de inversiones, de los sistemas que tienen que ver con las inversiones a plazos, todo eso ahora está digitalizado. Sugiero que hoy en día los jóvenes, incluso desde la escuela, lleven cursos de bolsa de valores, porque ya esto es un mundo tan importante que se puede administrar desde el móvil. Y el mundo financiero asociado al mundo de la economía, gracias al espacio de las aplicaciones de economía digital, van a marcar nuevos rumbos en el escenario de la competencia mundial por los mercados. Y aparece la ciencia de datos con los grandes volúmenes de información, la big data, la minería de datos y todo aquello que tiene que ver con la explotación de data en grandes volúmenes. Ya hay específicamente esta especialidad, la especialidad de la ciencia de datos, ¿no? Y hoy en día, los centros de cómputo llamados así originalmente décadas atrás, hoy en día se llaman centros de datos con tecnología de nube o con tecnología física. La ciencia de datos comprende todos aquellos volúmenes de datos que se procesan, se interrelacionan, se integran, no importando en qué lugar del planeta están ubicados. Entonces, este es otro de los espacios en los que habrá de prepararse para llegar con éxito a la quinta revolución industrial. He citado estos 6 componentes, no siendo los únicos, a efecto de ingresar a este capítulo que vamos a revisar ahora, porque ¿qué importa para que esto funcione bien? ¿Importan mejores máquinas? ¿Más conectividad? A ver, la misma pregunta la hago ubicándome en 1990. ¿Qué importaba entonces? ¿Los procesadores de las computadoras? ¿Las redes de computadoras? ¿O acaso las competencias de los individuos que elaboraban sobre o con esas computadoras y con ese software de aquel entonces? En alguna ocasión se precisó, la misma computadora, con el mejor procesador, con el disco de mayor volumen, con las capacidades físicas de hardware, la misma computadora, y con los software, los mismos software en el escritorio de un profesional en Japón, daba más resultados que el mismo profesional en algún país de Sudamérica. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia si es el mismo fierro, el mismo software? Nos ubicamos en el año 2000 cuando empieza Internet y ubiquémonos en el año 2010 cuando la tecnología audiovisual se incorporó al tratamiento de las computadoras y como ahora esta plataforma de videoconferencia es un resultante de esa innovación. Pregunto, ¿acaso en el 2020, para traernos más a la fecha contemporánea, el mejor procesador en la computadora mejor preparada, con el software y el Internet y con las potencialidades de un Internet muy bueno, en un escritorio de un profesional en Japón? ¿Por qué produce más que en el escritorio de un profesional del hemisferio sur? Hay 2 temas sobre los cuales tenemos que dialogar y vamos a insistir en los coloquios desde la UNI y que están relacionados, en primer lugar, a ver, perdón, a ver, un momentito. Ya. En primer lugar, a la imagen digital, ¿no? Esta imagen
tiene por componente, por un lado, las actitudes. Y las actitudes tienen que ver con la madurez del individuo, la madurez emocional, las convicciones, la disciplina. Y tenemos por otro lado las aptitudes, el mundo de los conocimientos, de las habilidades. Y la correlación entre actitudes y aptitudes se definen de esta manera. Por un lado, la actitud es el comportamiento y las emociones. Y por otro lado, la aptitud es el talento, el conocimiento y las habilidades. Habría que preguntar, ¿estamos haciendo el esfuerzo correcto para lograr que el egresado de la escuela básica regular tenga la madurez emocional suficiente para actuar en un ambiente de tecnología digital con el móvil en la mano o la tablet, la computadora? Y un egresado de la universidad, además con la aptitud suficiente, la habilidad digital, el conocimiento para el tratamiento racional de información y el talento para poder adoptar decisiones utilizando tecnología digital. Efectivamente, la escuela básica regular está actuando en concordancia con la educación superior para lograr el profesional con las actitudes y aptitudes suficientes para insertarse en la sociedad digital, y ahora con esa nueva preocupación para insertarse en la sociedad cuántica. Esos son los temas que nos interesan y que necesitamos dialogar con ustedes para ir creando corriente de opinión, porque necesitamos mejores maestros para los tiempos actuales. Y cuando digo mejores maestros, no es que esté criticando a los maestros que existen, sino mejores maestros en la medida que adopten estos conceptos y estos nuevos usos, estos nuevos casos de uso, si se quiere, de la tecnología para la producción. Entonces, tenemos estos dos componentes: actitudes positivas, actitudes maduras y talento. Aptitudes con dominio suficientes, competencias para actuar, con una imagen lo suficientemente sólida para generar confianza en el desarrollo de equipos que laboren con actitud y aptitud suficiente en este ámbito que se llama la imagen digital. Esta imagen digital, entonces, la vamos a ir analizando ahora en esta correlación de actitudes, aptitudes, porque esto tiene que ser un circuito virtuoso, madurez con talento, ¿no? Talento que en la experiencia va fortaleciendo la emocionalidad, y emocionalidad que con el desarrollo de cada persona ayude a fortalecer la disciplina que a su vez persiga nuevos conocimientos. Esas actitudes las podemos ir entendiendo, por ejemplo, como el apetito por aprender. Ese interés permanente que asumimos, ¿no? Quienes estamos, por ejemplo, en el mundo académico y estamos permanentemente interesados por aprender. Pero esto tiene que ser algo que conquistamos por la experiencia, o tiene que ser algo que los maestros inducen en el comportamiento de los jóvenes para que se convierta efectivamente en algo valioso como tipo de comportamiento. Y es que el apetito por aprender da lugar a un desarrollo de la criticidad, posición frente a un determinado conocimiento. La criticidad o el pensamiento crítico no es ser más observador y argumentador respecto de un tema. Es asumir una posición responsable con una opinión o con un conocimiento sobre el cual asumimos un rol frente a una realidad determinada. Pero esa es la consecuencia del apetito por aprender. Y tenemos otro aspecto más. Se trata del proceso de innovación. Esos procesos de innovación continua que son alas a la imaginación, ese apetito por aprender al cual se le suma el interés de cómo lo hago mejor. Y genero innovación y impulso una aptitud llamada creatividad para construir soluciones.
Y tengo además esta actitud llamada colaboracionismo. Ya en redes todo es colaboración. En cualquier oficina hoy en día, las redes de actividad industrial, comercial, es colaboracionismo. Esto se tiene que aprender en laboriosidad en equipo desde la escuela básica, en donde los jóvenes van fortaleciendo su actitud por colaborar para generar resultados de conjunto. Y esto que da lugar a lo que se llama el produccionismo hoy en día. El produccionismo en equipo tiene como base el colaboracionismo. Y tenemos entonces, a raíz de estas actitudes, del apetito por aprender, del proceso de innovación, del actuar en colaboración, la ética, el respeto por los espacios, por lo que se hace, por la disciplina, por el bien actuar, la ética, que da lugar a lo que se llama integralidad. Hay una palabra que se puso de moda en los últimos tiempos que es lo holístico. Sí, lo holístico es una abstracción de muchas cosas en una sola realidad. Pero lo fundamental para que eso funcione bien se llama integralidad. También lo podemos llamar el pensamiento sistémico, si es que nos referimos al modo como enfocamos la integralidad. El pensamiento complejo. Todos estos son componentes de la integralidad como aptitud. Y esto que estamos observando en este slide, actitudes y aptitudes, tiene a su vez una condición de lo que se llama la imagen personal. Esta imagen personal que es diferente de la imagen profesional y a su vez la gestión del tiempo. Esto es algo muy importante en el cual en países de Sudamérica es necesario mejorar porque el tiempo es un valor y el tiempo propio y el tiempo ajeno y el respetar el tiempo ajeno y la adaptabilidad como cuestión del desempeño personal y además del desempeño profesional. Esa imagen personal que no es únicamente cómo me visto, sino cómo me proyecto, qué tengo como contenido, cómo me veo desde adentro, cómo me veo a mí mismo hacia adentro, cómo es que me construyo, cómo broto y cómo proyecto y cómo provoco que desde afuera me vean. Esto es algo que se ha perdido en los últimos tiempos y que las redes sociales han disminuido en el tratamiento de la imagen de las personas. Hoy en día lo que cada uno de nosotros hacemos es fácil que se conozca a la velocidad de un clic. Ya todos conocemos la experiencia de deportistas, artistas, presidentes, cuyas inconductas son conocidas en un clic. Tenemos que cuidar entonces la imagen personal. En Facebook no se puede poner cualquier cosa, ni en Instagram, ni en LinkedIn. Hay que construir la imagen personal también en los espacios digitales. Pero la imagen personal, que es el individuo en sí mismo, tiene otra funcionalidad que construye personalidad, que es la imagen profesional, que ya son los conocimientos con que me proyecto. Ambos generan confianza. La imagen personal generará confianza especialmente a la persona como comportamiento, pero la imagen profesional es confianza a la persona como resultados de lo que sabe hacer. La gestión del tiempo es una cuestión que ha tomado una importancia muy especial en los últimos tiempos. Y la velocidad de los tiempos digitales ahora se afecta con la velocidad de los tiempos cuánticos. Solo como una referencia. Ese espacio de los tiempos digitales construidos en función de unos y ceros, en donde cada uno es una posición y cada cero es otra posición, pues se modifica en los tiempos cuánticos, porque cada cero son múltiples posiciones, cada uno son múltiples posiciones, y entre uno y cero hay múltiples posiciones. Entonces, obsérvese
cómo es que se va a dimensionar el tiempo en función de los resultados que significan presencia de las empresas, de los gobiernos en la toma de decisiones. Por eso la adaptabilidad igualmente adquiere una importancia sustantiva, porque en la manera como los equipos se adapten a las exigencias de los mínimos tiempos para hacer las cosas bien, tendremos resultados exitosos. Hace 50 años, un resultado podía demorar 5 años. Con los tiempos digitales, un resultado no puede demorar más de 3 días. Con los tiempos cuánticos, los tiempos no podrán demorar más que minutos. Entonces, obsérvese este proceso de adaptabilidad al cual tendrán que ingresar aquellos estudiantes que ahora están en aulas escolares y universitarias, pero que en el 2030 y en adelante van a enfrentar este tipo de exigencias. Y llega entonces lo que llamamos la marca individual, la marca de cada persona, así como la marca de una empresa tiene prestigio o no, la marca individual también va a generar un prestigio a partir de la imagen personal y a partir de la imagen profesional, a partir del quién soy integralmente y a partir del para qué sirvo integralmente. Y tenemos también la imagen colectiva, la imagen de la empresa, la imagen del gobierno. Esto ya se conoce, ¿no? En buena forma hoy en día ya se habla de la marca colectiva, pero la marca colectiva depende de las marcas de los individuos. Y la marca colectiva tiene que ver cómo aprendemos a gestionar el tiempo y cómo es que la adaptabilidad en los equipos se convierte en un producto importante. La gestión del tiempo integralmente es cómo lo valoro. Y la adaptabilidad es integralmente actúo sumando. Si la respuesta es positiva, hay un proceso de adaptación en el equipo. Actuar sumando. No, mañana lo hago. No, esto no se puede hacer. Eso no es sumar. Y en los tiempos que se avecinan, quien se atreva a decir no está deteriorando las posibilidades de éxito de los equipos. Hay cosas que probablemente no se puedan hacer, pero la respuesta correcta es ¿cómo lo hago mejor? La respuesta es no. La respuesta es ¿cómo lo hago mejor? Entonces, actuar sumando es una condición de la marca colectiva. Cito esto solamente como un asunto técnico al paso, porque existen distintas técnicas para la gestión del tiempo, ¿no? Como por ejemplo el principio de Eisenhower, el expresidente de los Estados Unidos, inventó a una cuenta, uno de sus asesores diseñó esto viendo el comportamiento de Eisenhower y hacía una tabla, lo urgente y lo importante, lo no urgente, lo no importante, y en función de esta tabla distribuía las cuestiones que tenía que atender, o sea, priorizaba y actuaba. Pero existe la ley de Pareto, en donde el 80% se dedica a lo importante y el 20% a lo menos importante. Pero existe el ABC, que es una variante de la ley de Pareto, en donde en efecto el 80% se le da la categoría A, pero al otro 20% se le distribuye entre los espacios B y C menos importante y algo que se tiene que hacer, pero que se puede reprogramar. También existe el método Alpen, análisis de tareas, duración para cada tarea, la planificación del tiempo, ir en el camino evaluando decisiones, evaluar por proceso, evaluar en el proceso, y lo último que se llama anotación o revisión permanente. Pero el método de Alpen tenía una característica, todo esto era parte del plan de acción. Un plan de acción puede tomar un año, pero el plan de acción se partía en agendas manejables para tiempos pequeños, semanas, meses, y esas agendas se analizaban cada día en 5 minutos al iniciarse la jornada en base a esto que ahí está escrito, el análisis, la duración, la planificación del tiempo para el día,
la evaluación de decisiones y las notaciones o revisión. Entonces, mentalmente se adquiría tal habilidad, tal destreza, si se prefiere, que el equipo aprendía en 5 minutos a hacer la revisión de la agenda y de lo que tenía que ocurrir en ese día. 5 minutos y todo el mundo al campo. Hay que entrenarse mentalmente para que esas cosas puedan resultar bien. Y la técnica llamada Pomodoro, Pomodoro del italiano, que significa tomate, ¿no? A alguien se le ocurrió que podría trabajarse por espacios de 25 minutos. Y cada 25 minutos, 5 de descanso. Y cuando se completaban 100 minutos, o sea, 4 momentos de 25, entonces se tomaban 30 minutos de reposo. Bueno, cualquiera de estas técnicas es la mejor. ¿De qué depende? De la actitud y la aptitud de quien la ejecuta y del equipo que la ejecuta. Y en la medida que la practican, que la perfeccionan. Cualquier técnica que puede ser buena. Y este es otro tema con los cuales vamos a trabajar mucho en los tiempos de ahora y con mayor razón en los tiempos que se vienen, la analítica de datos. Y esta analítica de datos igual tiene una serie de momentos, ¿no? La analítica descriptiva, ¿qué ha pasado? Pero si mi actitud de observar no está bien ejercitada, ¿podré realizar una buena analítica descriptiva? La diagnóstica, si no observé bien, ¿podré analizar bien sobre lo que ocurrió? Y la predictiva, si no sé analizar el antecedente, ¿podré analizar lo que ocurrirá después? La prescriptiva, si no he sabido efectuar por observación, por análisis y por ejercicio de predicción una buena analítica de datos, ¿podré prescribir con eficiencia? Y todo esto, si no está debidamente sistematizado, pueden convertirse en documentos de experiencias para generar analítica cognitiva. Miren ustedes cómo esto tiene mucho que ver con la potencialidad de la actitud y de la aptitud de las personas. Y esto será cada vez más exigente en estos escenarios de tratamiento de información y de gestión del tiempo, de velocidad en el tiempo. Hablemos de empatía, una palabra que se repite últimamente con frecuencia, pero puede haber buena empatía en en un escenario donde la marca colectiva no es sólida o en donde se hace complicado crear marca colectiva porque los individuos no alcanzan el engranaje adecuado. Hablar de empatía es hablar de un producto. ¿Cómo se integran las personas? ¿Cómo es que aprenden a comunicarse con la mirada? No es un ejercicio difícil, pero aún en las familias esto se ha perdido en los últimos tiempos. Entonces es difícil reconstruirlo en los colectivos de personas que tienen que trabajar juntas y que provienen de crianzas distintas. La empatía no se construye en la empresa. La empatía la producen individuos que construyeron la capacidad de trato con el prójimo desde el hogar y que lo fortalecen en la universidad, en donde esto debiera trabajarse con mayor amplitud y profundidad para generar espacios de empatía. Es necesario que esto se hable y sugiero que los coaching en las empresas lo traten con mayor amplitud y rescatemos hacia la escuela básica las precondiciones para que esto funcione bien. Y hablemos entonces ahora de habilidades que se convierten en capacidades y que se convierten en competencias. Pero estas habilidades para construir esa marca colectiva dependen en mucho de cómo sistematizamos conocimiento, de cómo la experiencia nos ayuda a que esas habilidades se vayan construyendo. Eso es una debilidad que en los equipos
alguno de sus miembros se vaya con frecuencia. Hay oficinas en donde hay equipos de 5 o 6 personas, pero a su vez hay una modificación permanente. Se fue uno, se fue el otro, viene el siguiente. Esos equipos con mucha dificultad van a construir espacios de habilidades colectivas, de marcas colectivas. El gerente tiene que cuidar entonces que los equipos se vayan afiatando para crear este colectivo de habilidades, que es lo que importa en las organizaciones. Y tenemos entonces que hablar ahora de la disciplina. Esto es lo más importante entre todo. ¿Por qué? Porque la disciplina requiere voluntad y la voluntad se construye en la experiencia. Un ejemplo bien sencillo. ¿Acaso necesitamos un reloj despertador para levantarnos e ir al trabajo el día a día? ¿O se convirtió en disciplina? Hay muchos actos de la vida diaria que se convierten en disciplina, muchas veces por la función de la costumbre, pero otras veces por la convicción para la voluntad del cambio y del mejor hacer. El deportista es el mejor ejemplo de disciplina, pero también debiera hacerlo a partir de la marca individual, el que ofrece su voluntad, su convicción a la marca colectiva, al equipo de labor. Bien, dichas estas ideas que tienen que ver con los cambios, con el comportamiento, con más humanización en medio de más tecnología, anunciar que ya estamos a portas de los 150 años de vida institucional en la Universidad Nacional de Ingeniería. Y lo celebraremos ingresando al mundo de la tecnología cuántica. Y lo celebraremos inaugurando el primer laboratorio de computadoras con procesadores de tecnología cuántica. Prepararemos cuadros en la universidad, capacitaremos a nuestros profesores, prepararemos las condiciones para el gran salto curricular hacia la tecnología cuántica en todas las especialidades de ingeniería de la UNI. Y posgrado se preparará para ofrecer en un tiempo razonable la primera especialización de tecnología cuántica aplicada al mundo productivo, es decir, hacia la quinta gran revolución industrial. Comentarles que en la UNI hay 4 maestrías diseñadas para los tiempos contemporáneos. El primer MBA en una universidad del Estado, la maestría en Administración de Empresas con mención en Gerencia y Tecnología, la maestría ejecutiva en Transformación Digital, que ahora será Transformación Digital orientada a la transformación cuántica, la maestría en Ingeniería de Procesos, indispensable para la calidad en las organizaciones, y la maestría en Gobierno y Gestión de la Seguridad Digital, necesaria ante la circunstancia contemporánea en donde la ciberseguridad, uno de los componentes de la seguridad digital, obliga a tomar previsiones a toda escala en todo tipo de organización. Para cualquier comunicación, Eric Rojas en el 933-933-666. Un teléfono que se puede recordar con cierta facilidad. Bueno, para la transformación digital hacia la transformación cuántica es indispensable tomar algunas previsiones en la relación escuela básica educación superior. Creo que después de las cosas que he mencionado se comprende mejor que la escuela básica ha de desarrollar habilidades de observación y análisis, educar en la matematización del pensamiento, que no es lo mismo que matemática, técnicas operativas, y formar en la competencia digital como aprestamiento para la competencia cuántica. De manera que si esto se da en la escuela básica, en educación superior corresponderá desarrollar potencialidades de análisis complejo multidimensional, fortalecer el análisis predictivo y formar en una sólida ética. Hay una nueva disciplina que es la ingeniería educativa, una nueva disciplina que comprende la convergencia de la tecnología digital y la gestión educativa, que es el nombre de un diplomado que ofrece la Escuela de Posgrado de la UNI,
donde la tecnología digital se analiza en función del equipamiento, aplicaciones y conectividad de utilidad para la gestión educativa en la construcción de modelos, gestión de procesos y de logros. Esto es lo que comprendemos como el gran ámbito de la gestión educativa, pero asistida por tecnología digital. Bien, espero que este material sirva para todos quienes hoy día nos han acompañado en esta sesión de un nuevo coloquio desde la UNI. Recuerden que en el chat están los datos para que ustedes se inscriban y reciban este PPT y reciban el video correspondiente. Me corresponde agradecerles por su atención, agradecerles en nombre del rector de la universidad, del doctor Arturo Talledo Coronado, así como agradecerles en nombre del director de la escuela de posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante.